Bienvenidos al Singular Hub Madrid. Estamos con Agustín Cuenca, que va a realizar hoy un taller sobre blockchain y criptoeconomía, tokens y demás. Está en la línea de los eventos que realizamos desde Singular y específicamente hoy queríamos preguntarle al respecto de por qué ha decidido enfocarse en esta temática, qué oportunidades ves al respecto. Nos va a hacer una charla introductoria a la temática y luego tendremos un momento para preguntas. Así que bueno, Agustín, bienvenido. Gracias. ¿Por qué te interesa este tema de blockchain? ¿Qué es lo que has visto? ¿Por qué has decidido dedicar una parte de tu tiempo a ello? Dices, a pesar de la caída de los últimos días, ¿no? Pues mira, fundamentalmente porque en el año 2009, creo que fue, 2010, cuando me lo contaste lo de blockchain, que tú fuiste el primero que me habló de blockchain, yo dije, va, esto ya existía, ¿no? Porque a pesar de que la gente cree, las tecnologías de blockchain ya eran conocidas, ¿no? Todo lo que hay alrededor del mundo de blockchain y cripto es juntar tecnologías, que luego veremos un poco, ¿no? Pensé que no tenía relevancia. En el 2017 me embarqué en un proyecto de montar una empresa alrededor de toda la explosión de las ICOs y cuando aquello se reventó dejé de prestarle atención con una gran visión y esta tercera vez ya he decidido que esta ya no se me escapa, ¿no? Después de haberlo entendido un poco mejor, creo, o empezar a entenderlo, porque esto es difícil de entender, todo lo que está pasando, no lo que vamos a ver, pues me parece que es relevante. ¿Y por qué? Porque creo que va a cambiar la sociedad. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando la tecnología cambia la manera en la que intercambiamos cosas las personas, valor, información o lo que sea, ¿no? Como soy muy mayor, ya estaba en Internet allá por el año 93, ¿no? Y cuando vi por primera vez la web, para mí fue pues una visión de decir, esto va a cambiar las cosas, ¿no? Y creo que con blockchain y todo lo que sucede en el mundo cripto, luego discutiremos cómo lo llamamos a esto, si blockchain, bitcoin, cripto o qué, pero creo que va a cambiar realmente la sociedad. Desde luego. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿La parte de la tecnología, la parte económica, la evolución a lo que llaman la web 3.0? Que es, bueno, tú tienes un perfil técnico, pero bueno, seguro que hay algo que dices, esto es donde... Sí, yo soy informático de tradición, con perdón, pero a mí me interesa mucho más la parte social, ¿no? Lo que tiene que ver con el intercambio de valor, con el desarrollo de nuevos proyectos y sobre todo con la innovación. Yo creo que sobre todo blockchain es una oportunidad enorme para la innovación y vamos a ver, luego lo veremos también, millones de proyectos distintos con ideas distintas y alguno de ellos será capaz de hacer una propuesta que cambie pues, muchas de las cosas que hacemos hoy, como lo cambió la web de Tim Berners-Lee, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues ahora dejamos a Agustín que nos hable de todo este ecosistema que se está generando en torno a blockchain y después tendremos un momento para hacerle preguntas y para seguir aprendiendo al respecto. Vale. Adelante, todo tuyo. Gracias, Javier. Bueno, lo primero a aclarar que esta es una charla de introducción, no es una charla técnicamente profunda, ni siquiera de la parte tecnológica, ni tampoco de la parte de business o de negocio, o sea que es una charla introductoria y me voy a permitir algunas licencias de algunas cosas que seguro que algún experto que la vea dirá que están mal, pero a veces creo que por mor de la simplificación es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero es entender un poquito de historia de dónde nace blockchain y más en concreto Bitcoin, ¿no? En el año, creo que es 2005-2006, aparece un paper publicado. Si buscáis Satoshi Nakamoto en Google Paper, tendréis ahí el abstract que viene ahí, que yo os invito a que os leáis. En el artículo hay una parte de matemáticas que lo hace un poco más complicado, pero lo importante está explicado aquí, ¿no? En este paper, ¿no? Y lo que pretende el paper es resolver un problema, ¿vale? ¿Y cuál es el problema que pretende resolver el paper de Satoshi? ¿Vale? Pues el problema es el del doble gasto. Necesitamos evitar el problema del doble gasto. ¿Y qué es el problema del doble gasto? Cuando tú tienes una cuenta corriente en un banco que está a nombre de Agustín y otra cuenta que está a nombre de Agustín, cuando yo le mando 100 euros de mi cuenta a la cuenta de Inés, pues lo que sucede es que el banco apunta que yo me he gastado 100 euros, que es el apunte de la derecha, y por lo tanto mi saldo es cero, y a Inés le apunta un ingreso de 100 euros, ¿vale? Y por lo tanto el saldo de Inés es 100, ¿vale? Y esto es lo que sucede cuando nosotros hacemos una transferencia. Cuando haces una transferencia
o un Bizum o cualquier otra forma de enviar dinero, pues lo que pasa realmente es esto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si cuando yo hago una transferencia, en vez de apuntar otros 100 euros en la cuenta de Inés y quitármelos a mí, alguien manipulara el sistema y apuntara pues, la transferencia 2 veces, ¿vale? Esto es lo que llamamos el problema del doble gasto. Entonces la primera pregunta es ¿cómo se resuelve el problema del doble gasto hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? A ver. Vale, podemos resolver este problema de 2 maneras. Lo podemos resolver de manera centralizada, ¿vale? Y ahora veremos qué, o de manera descentralizada, ¿vale? Y ahora intentaré explicar la diferencia. La solución que tenemos hoy es una solución centralizada. Cuando tú haces una transferencia dentro de tu banco de una cuenta a otra, es el propio banco el que se encarga de asegurar que el dinero no se duplique. ¿Y cómo se asegura alguien por encima del banco que el banco no hace ese invento de duplicar el dinero? Aunque podríamos hablar de cómo los bancos generan dinero, pero es otra conversación. Por simplificar, el sistema está centralizado. En teoría, al final, el número de euros, por ejemplo, en Europa que tenemos, está controlado por el Banco Central Europeo. Es el Banco Central Europeo el que junta todas esas cuentas y se asegura de que, entre comillas, nadie se está inventando euros, ¿vale? Entonces, esa es la manera centralizada. La manera descentralizada, pensar en cómo lo podríamos hacer sin tener un nodo central que sea el que se asegure de que este problema no pasa. Y esto es el problema que resuelve todo el mundillo alrededor de blockchain, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues dejadme que os explique algunos problemas, algunas tecnologías y cómo se resuelve este problema. Es decir, ahora lo que queremos hacer es resolver el problema del doble gasto, pero no con un nodo central, sino con un nodo distribuido, sin que haya un nodo central de la red que sea como la autoridad, ¿vale? Entonces, vamos a explicar algunos conceptos necesarios para entender esto, ¿vale? Y os voy a contar 5 conceptos que parecen independientes, que hay que entender cada uno por separado y que luego veremos cómo se juntan todos, ¿no? Lo primero que hay que entender es algo que ya existía, que es toda la criptografía de clave pública. ¿Qué quiere decir? Necesitamos un mecanismo de ser capaz de intercambiar información cifrada sin haber intercambiado previamente una clave, ¿no? Lo que necesitamos es que yo pueda mandar información secreta a alguien sin necesidad de haber tenido un acuerdo previo. Si os acordáis de las pelis de espías, en las pelis de espías se intercambiaban un libro, que era el libro de claves, y tenían que quedar un día para darse el libro de claves, ¿no? Eso es intercambiar una clave previamente. Si os preguntáis cómo resolvemos eso en Internet, yo no puedo intercambiar un libro de claves, una clave, con cada página web a la que voy. Y entonces, pues unos señores muy listos inventaron la criptografía de clave pública, lo que llamamos el cifrado asimétrico. ¿Y qué tiene de particular? Pues tiene de particular que yo puedo utilizar, es un mecanismo de cifrado en el que utilizo 2 claves. Una clave que llamamos pública y una clave que llamamos privada. Y lo que quiere decir es que cualquier cosa que yo cifro con una clave, la puedo descifrar solo con la otra. Eso quiere decir que si yo quiero firmar una transacción o asegurarme de un mensaje cifrado con una clave, firmo el mensaje con mi clave privada y lo puedo publicar en Internet. Y cualquiera que tenga acceso a mi clave pública puede verificar que ese mensaje lo he firmado yo. Y solo yo puedo hacer esa firma. Entonces, lo importante que entendáis es que para todo lo que tiene que ver con firmas y cifrado, en blockchain utilizamos mecanismos de cifrado asimétrico, en el cual hay una clave que la puede conocer cualquiera y una clave privada que solo necesito tener yo. Seguro que habéis oído hablar de gente que está buscando ordenadores como locos por ahí perdidos. Lo que están buscando es su clave privada, ¿vale? Porque sin la clave privada no puedes operar, ¿vale? Vale. Es muy importante entender una característica muy importante de las claves, y es que cualquiera puede generar un par de claves. No necesito ir al banco a que me den acceso a una clave, no necesito ir a ningún sitio central a decir, oye, dame unas claves que yo quiero operar. Yo me puedo bajar un software conocido, me lo bajo a mi ordenador, genero con un algoritmo un par de claves y a partir de ese momento ya puedo operar en blockchain, ¿vale? Entonces, esto es un mecanismo importante. No necesito que nadie me autentifique ni nadie me diga que puedo. Cualquiera con acceso a un ordenador lo puede hacer, ¿vale? Y otro tema muy importante es que solamente
Con la clave pública, la que yo distribuyo, no hay forma de tracear quién es la persona que está detrás o la organización, ¿vale? No tienen ningún dato personal, ¿vale? Y esto es importante luego cuando hablamos de privacidad y protección de datos y ese tipo de cosas. Primer concepto, clave pública, clave privada, dos claves, una que puede conocer cualquiera, otra que tienes que guardar como la niña de tus ojos, porque como te quiten la clave pública, la privada, pues lo has perdido todo, ¿no? Entonces, segundo elemento, hay unas funciones matemáticas. Si os acordáis algunos cuando ibas al cole de funciones matemáticas, que dado un número aplicas una función y genera otro, que se llaman las funciones hash. Que estas funciones lo que hacen es, tú coges un bloque de datos, este bloque de datos que hay aquí, aplicas un algoritmo y esto te devuelve un número, ¿vale? Y estas funciones tienen varias características. La primera es que siempre que tienes el mismo conjunto de datos, el número que resulta es el mismo, ¿vale? Y este proceso de, a partir del número de datos, calcular el número, ¿vale? Es muy fácil de hacer. Cualquiera lo puede hacer y siempre pasa igual. Imaginaros que yo tengo aquí bloques de datos que son número de palabras sueltas y la clave hash que hago es, dame el número de la palabra que quieras y cuento el número de letras. Y entonces el hash que le aplico es el número que yo sea. Por ejemplo, si yo digo la palabra hola, pues el hash sería 4, ¿vale? Pero solo, si yo solo te digo 4, tú no sabes de qué palabra estoy hablando, ¿sí? Entonces esto es un algoritmo de hash. A partir de un conjunto de datos, genero un número, ¿vale? Y lo único que pasa es que en el caso de blockchain, en vez de ser un número pequeñito, del 0 al 10, que sería para el número de palabras, o del 0 al 20, es un número enorme. El número que genero es un número grandísimo, ¿vale? Entonces, este es otro concepto importante. ¿Qué es lo importante entender? Si os acordáis de matemáticas, es una función unívoca, ¿vale? Es fácil de comprobar y muy improbable de revertir. Es decir, si tú tienes ese número, solo el número de la derecha, es muy difícil que puedas calcular el bloque de datos original, ¿sí? O sea que hasta aquí, otro elemento. Funciones hash, otro elemento importante. Otro elemento relevante de la blockchain, que es la cadena de bloques, ¿vale? Que por eso se llama blockchain, porque en realidad blockchain significa, pues eso, cadena de bloques. ¿Qué es la blockchain? Vale, cojo un conjunto de datos. En el caso de Bitcoin, pues un conjunto de transacciones. Fulanito le da 2 bitcoins a Menganito, ¿vale? Las meto en un conjunto de datos, ¿vale? Tengo un bloque de datos con un conjunto de transacciones y la firmo. Fijaros que la firmo con un hash. ¿Eso qué quiere decir? Que este conjunto de transacciones generan este número. Y si recordáis, si yo cambio algún dato de aquí, va a cambiar el hash. Con lo cual, no puedo cambiar estos datos si no cambio el hash. Vale, ya tengo mi primer conjunto de transacciones. Le pongo el hash y lo pongo en el siguiente bloque de datos, ¿vale? Y ahora con este vuelvo a hacer otro hash y lo vuelvo a poner en el siguiente bloque de datos, ¿vale? Esto es una cadena de datos, una cadena de bloques. Tengo una base de datos con un conjunto de transacciones que son inmutables. Una vez que yo tengo una cadena de bloques con 1000 bloques, si yo cambio un dato en el primer bloque, tendría que cambiar todos los datos de todos los bloques, porque si cambio un dato de aquí, va a cambiar este hash. Como cambio este hash, estoy cambiando un dato de este bloque. Como estoy cambiando un dato, cambia este hash, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una base de datos con una característica muy especial, y es que solo se puede escribir, ¿vale? No puedo borrar los datos. Una vez que un dato ha ido a la cadena de bloques, no hay forma de borrarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendría que cambiar toda la cadena de bloques, ¿vale? Y recordar, la clave es que cada bloque contiene la firma del anterior, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el tercer elemento. Hemos visto la criptografía de clave pública privada, las funciones hash, hemos visto la cadena de bloques, ¿vale? Y hay un elemento muy importante que son las redes peer-to-peer, ¿vale? Son redes de intercambio de información. Cuando yo le presto a mis amigos en Internet un disco o una canción,
¿vale? Lo que estamos haciendo es distribuir ese disco, esa canción, entre un montón de nodos de ordenadores conectados, ¿vale? Que entre ellos se sincronizan para compartir la base de datos. En blockchain, los ordenadores se conectan para compartir la cadena de bloques. Y lo que están haciendo es asegurarse entre todos de que todos tienen la misma copia de la base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo me cargo un ordenador de la red, el resto sigue funcionando igual. Necesito controlar a la mayoría de los nodos para poder controlar la base de datos que estoy copiando, ¿vale? Entonces, este es otro elemento importante, las redes peer-to-peer, que ya existían, de hecho, antes de blockchain, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen? Pues la primera es que cualquiera puede montar un nodo. Igual que hacíamos con las claves y con el cifrado, pasa lo mismo con los nodos. Yo no necesito a nadie a ir a pedirle permiso para unirme a la cadena de bloques. Cualquiera en su casa puede montar un nodo de blockchain. Cualquiera con suficiente capacidad de cálculo, pero básicamente cualquiera de nosotros podría hacerlo. Por eso estos tipos que tienen el ordenador en la basura y lo están buscando, es porque se bajaban el software de la cadena de bloques y lo ponían en su ordenador. La información se distribuye y copia, y si cae un nodo de la red, ¿vale? Pues no pasa nada, la red sigue funcionando. Si recordáis cuando el referéndum de Cataluña, que los que no sabían le decían a la Guardia Civil, ¿cómo no pueden ustedes parar la base de datos que se usaba? Es porque estaba usando un mecanismo parecido a este. Una base de datos distribuida que por mucho que la Guardia Civil fuera cerrando ordenadores, no cerraba el número suficiente de ordenadores para hacerlo, ¿no? Hace unas semanas, no recuerdo cuándo fue, cuando hubo un bloqueo de Internet, no me acuerdo del país, mi nivel cultural es bajísimo, es Azerbaiyán, ¿no? ¿Perdona? Kazajstán, ¿vale? Cerraron, el gobierno cerró Internet y se cayeron creo que como un 17% de los nodos de la red. Bueno, pues no pasó nada, la red sigue funcionando, ni siquiera cuando cortas algo donde había un número tan importante de nodos, ni siquiera la red sufre, la red es tolerante a que esos nodos fallen, ¿vale? Cuarto elemento, y ahora ya el quinto, y el quinto es la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría que permite predecir el comportamiento humano, ¿vale? Y que nos permite definir los incentivos para el comportamiento, ¿vale? En blockchain es más rentable portarse bien que portarse mal. Si yo te digo que te cuesta menos aprenderte un examen y aprobarlo que copiar en el examen, que es más difícil copiar que hacer el examen, los seres humanos tendemos a hacer aquello que es más fácil, en general, la mayoría de nosotros. Y por lo tanto la mayoría tiende a portarse bien. Yo recuerdo en un examen que me puse, no me lo sabía, me puse a hacer una chuleta y cuando había acabado la chuleta ya me sabía el examen. Y entonces pues no necesité hacer la chuleta, ¿no? Es mucho más fácil, más rentable portarse bien que portarse mal, ¿vale? ¿Qué quiere decir en blockchain portarse mal? En blockchain portarse mal quiere decir escribir una transacción donde yo digo que Bibi me ha regalado todos sus tokens. Yo monto un nodo de blockchain, me invento una transacción de que todo el mundo me ha dado a mí sus bitcoins y a partir de ahí la empiezo a distribuir, ¿vale? Pues el mecanismo de la red hace que ese comportamiento no funcione, no sea rentable, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es, cuando dos ordenadores tienen dos cadenas de bloques distintas, los dos se ponen de acuerdo en que la cadena más larga tiene más valor. Y por lo tanto acuerdan que es la cadena más larga. Si yo tengo una cadena de bloques que tiene 1200 nodos y de repente al copiarlos con la base de datos de Javier veo que él tiene 1205, es más barato para mí intentar ganar dinero aceptando la base de datos de Javier y poniéndome a trabajar, luego veremos cómo, que decir voy a pelearme con Javier para que mi base de datos tenga valor. Y por lo tanto es más inteligente portarse bien que portarse mal. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que hay debajo de esto? Redes peer-to-peer, cifrado de clave pública, el mecanismo de hash, los bloques y la teoría de juegos. ¿Vale? Luego, si queréis, al final hacemos algún turno de preguntas. Pero esto es básicamente los elementos de blockchain. ¿Vale? Vale. ¿Qué es un token? Esta es una palabra que se usa mucho en este mundo, ¿no?
Si os acordáis de los coches de choques, cuando yo era pequeño ibas a los coches de choque, ibas a la caja y le pagabas a un señor 5 euros o, bueno, o lo que fuera, o 100 pesetas, en mi caso, lo que fuera, por un token, ¿no? Que te daban una ficha, ¿vale? Eso es un token. ¿Cuál es el valor de la ficha? 0. La ficha no tiene valor intrínseco. Yo pago 1 euro por la ficha porque creo que luego lo voy a poder usar para montarme los coches de choque, ¿vale? Entonces, un token no es más que eso. O, por ejemplo, esto. Cuando tú vas en mi caso con Sanitas, vas al médico, lo que llevas es un token que en vez de ser una ficha, es un código numérico, en este caso registrado en un QR. Y yo con ese QR, el que está en la puerta, me dice, ah, tienes QR, puedes pasar al médico. No tienes QR, no puedes pasar. Un token no es más que un apunte en algún sitio, ¿vale? En realidad, ese QR, lo que pasa es que en la base de datos de Sanitas está apuntado que el dueño del token puede pasar, ¿vale? Pero en realidad el token no tiene valor intrínseco. Entonces, ¿qué es un token? Un apunte contable, ¿vale? Si recordáis, el problema que tenemos ahora es cómo nos aseguramos de que todos los nodos que están en la red tienen la misma información, ¿vale? Y este es un problema clásico, tenéis ahí el enlace a la página web de Wikipedia, donde se explica el problema que resolvemos. Es tradicionalmente el problema de los generales bizantinos, ¿no? Se trata de cómo coordinar un ataque de 30 generales sabiendo que alguno de los generales es un traidor, ¿vale? Que es lo mismo que sucede en la cadena de bloques. ¿Cómo coordino? Coordino a miles de nodos para que tengan una sola copia de la base de datos sabiendo que algún nodo va a intentar hacer el chorizo, ¿vale? Pues este es el problema que se resuelve, es un problema de matemáticas conocido, ¿no? ¿Cuál es la solución que adopta blockchain? ¿Cómo me aseguro de que todos los nodos tienen los mismos datos? ¿Vale? Pues lo que hago es pongo a los nodos a competir por una firma especial del bloque, ¿vale? Que tenga un determinado número de ceros, ¿vale? Si os fijáis, esta firma de aquí tiene un número de ceros al principio, ¿sí? Y lo que hace cada minero es coge el conjunto de transacciones, le pone un número aleatorio y calcula el hash. ¿Que el hash tiene un número de ceros determinado? Levanta la bandera y dice, ya tengo el bloque. ¿Que el hash no tiene el número de ceros determinado? Cambia el número aleatorio y vuelve a probar. ¿Sí? Este es un proceso, si recordáis os dije que la hash, el cálculo del hash, no se puede prever. Es un proceso aleatorio. Él no sabe si poniendo aquí 24 o 22 el hash va a tener ceros o no. Tiene que probar, ¿vale? Y entonces lo que están haciendo los mineros es competir para ver quién es el primero que consigue un determinado número de ceros. ¿Y para qué hace eso? Hace eso para que dé tiempo a que todos los nodos se coordinen, ¿sí? Y esto es lo que llamamos prueba de trabajo. Habréis oído el mecanismo o las discusiones que hay sobre el proof of work, ¿vale? Esta es la razón por la cual todo el mundo cripto, o una parte muy importante del mundo cripto, consume un montón de energía. Porque tenemos a miles de ordenadores compitiendo por la misma clave. Y muchos de esos ordenadores no llegan a ganar, y esa energía es energía desperdiciada. Por eso hay, o no desperdiciada, porque eso podríamos discutir, pero desde luego energía, digamos, mucha energía consumida para hacer este proceso, ¿vale? Estaremos cerca de los no sé cuántos millones de nodos habrá ahora o habrá hoy, pero estábamos en 2 millones de nodos aproximadamente en la cadena de bloques, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un nodo acierta? Pues que consigue un token. En el caso de que la red sea la de Bitcoin, pues consigue un trocito de Bitcoin, ¿vale? Ahora veremos la primera transacción, que cuando se firmó la primera transacción, el que ganó aquella carrera consiguió 50 Bitcoins. Hoy probablemente la recompensa es bastante menor, no son 50 Bitcoins, ¿no? ¿Vale? Pero hay un mecanismo de consenso entre los nodos. Como los mineros han estado ejecutando el proceso de cálculo del hash con un número de ceros todos a la vez, mientras hacen eso, hemos dado tiempo a que la información se copie. Y entonces, lo que podemos ver es que la información ya se ha replicado.
Y recordar, todos los nodos tienen la misma información porque es más inteligente aceptar tener la misma información que intentar hacer trampas. Y por lo tanto nos aseguramos de que la información de la cadena de bloques va a estar distribuida en todos los nodos, nadie la va a cambiar, ¿vale? Y nadie puede hacer trampas, ¿vale? Si tú quieres hacer trampas, tendrías que conseguir dominar lo que llamamos un ataque del 51% más del 51% de los nodos. Si tú tienes y controlas más del 51% de los nodos, entonces puedes empezar a hacer trampa porque tú manipulas el consenso de la prueba de trabajo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es Bitcoin? Y aquí entra el debate que tengo yo con Javier siempre de qué es más importante, Bitcoin, blockchain, cripto, Web3, ¿vale? ¿Qué es Bitcoin? Pues Bitcoin no es más que una red de ordenadores que soporta una base de datos descentralizada, nadie la controla, nadie individualmente tiene el control, donde se guarda una asociación entre tokens y claves públicas. Eso es lo que hay en una red como Bitcoin, ¿no? Este es un ejemplo de la primera transacción de Bitcoin. Estoy intentando hacer como los hombres del tiempo, ¿verdad? ¿Y dónde señalo? Aquí, ¿no? Veis ahí el hash con el número de ceros, ¿vale? Y la recompensa asignada, 50 bitcoins asignados de recompensa al que hizo la primera transacción. Todas las transacciones de la cadena de bloque las puede leer cualquiera, ¿sí? Aunque yo solo sé quién es el que ha firmado cada una de las transacciones. Y la firma de la información de los bloques anteriores, bueno, eso es un detalle demasiado técnico, es la raíz de la cadena de Merkle, ¿no? Pues un detalle técnico en el que no vamos a entrar, ¿vale? Entonces esto es una transacción, ¿vale? Bueno, un poco de folclore, ¿no? Y porque no vamos a hablar de todas las criptomonedas, pero sí que Bitcoin tiene una relevancia especial. Pues, ¿cuántos tokens hay en Bitcoin? Pues los que le dio la gana al que lo diseñó. En este caso, 21 millones de tokens, ¿vale? Está previsto que ese número de tokens aparezca allá por el 2140. Pensad que cada vez que un minero firma un bloque, es como si fuera a la mina y consiguiera oro. Y entonces se le asigna una parte de un token, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí está claro? ¿Vale? Es importante entender que las transacciones que los que quieren operar en Bitcoin suben a los mineros para que las metan en las cadenas de bloques, tienen que ir firmadas. Cuando yo paso 5 tokens de Agustín a Bibi, en realidad lo que hago es, de la clave pública que tiene Agustín, Agustín con su clave privada ha firmado y ha dicho, estoy de acuerdo con que le des 5 tokens a Bibi. Y entonces se le asignan 5 tokens a la clave pública de Bibi, ¿vale? Es importante entender la diferencia entre la firma del bloque y la firma de las transacciones. ¿Quién firma la transacción? El que da los bitcoins. ¿Quién firma el bloque? El minero, ¿vale? Y es importante entender esa diferencia. Claro, la pregunta del $1.000.000 es ¿por qué cuernos está alguien dispuesto a pagar? ¿Cuál ha sido el all-time high de Bitcoin? ¿50.000 euros? ¿Por qué está alguien dispuesto a pagar 65.000 euros por una cadena de números? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, a mí el libro de Sapiens de Harari fue el que me hizo entender esto. Y es porque el dinero es un intersubjetivo. ¿Qué es un intersubjetivo? Es algo que tiene valor porque todos estamos de acuerdo en que tiene valor, ¿vale? ¿Tiene Bitcoin valor intrínseco? Bueno, hay mucha discusión, pero yo me juego con vosotros todos los Bitcoins a que si estamos en medio del desierto y te doy a elegir entre una botella de agua y Bitcoins, te quedas con la botella de agua, ¿vale? Porque de los Bitcoins no se bebe. Si estamos en medio de Madrid y te doy a elegir entre un Bitcoin y una botella de agua, probablemente elijas el Bitcoin, ¿vale? Pero lo relevante es que no tiene valor intrínseco en sí mismo. Tiene valor porque todos los que estamos en este mundo decimos que tiene valor. ¿Por qué un Bitcoin vale 60.000 euros? Pues porque alguien está dispuesto a pagarlo. No sé cuál es la cotización de hoy, estaremos en 30.000, ¿no? Por ahí andaremos. ¿Por qué vale hoy Bitcoin 30.000 y hace 6 meses 60.000? Pues porque es un intersubjetivo. No hay una razón, digamos, objetivable, ¿no? Muchas veces pensamos
que el dinero, los euros, hay mucha gente que piensa que todavía los euros tienen valor porque hay oro detrás, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el valor del oro? ¿Vale? Leí el otro día que el valor del oro de todo el mundo está cerca de los 3 trillones de dólares, el valor de todo el oro del mundo, pero de ese valor solo un 10% tiene que ver con el uso real del oro, bien sea en joyas o en soldaduras o en lo que sea, ¿vale? El resto del valor que tiene el oro tiene ese valor porque todos pensamos que el oro mantiene su valor, y así ha sido históricamente, ¿no? Yo no lo sabía, pero hace unos meses me enteré que hay empresas en Suiza donde tú guardas tu oro debajo de una montaña y te ofrecen el servicio de guardar tu oro, ¿no? Si tú tienes mucho dinero, pues probablemente tengas una parte de tu dinero ahí guardada, ¿vale? Entonces, Bitcoin y todas las cripto no son más que un intersubjetivo, que tiene valor porque todos pensamos que tiene valor. ¿Y cuánto valor? Bueno, esto es del 7 de enero, ¿vale? Si hubiera actualizado la presentación hace un rato, pues estaríamos, ¿no? Por ahí andaremos, ¿no? Por los 30 aproximadamente hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha producido esta curva de un precio y de repente un pico y luego una caída y luego otra subida y otro pico? Bueno, porque el valor tiene que ver con las expectativas, lo mismo que sucede con la bolsa o lo mismo que sucede incluso con el dinero. Nosotros pensamos que los euros tienen siempre el mismo valor y no es verdad. ¿Cuánto ha sido al final la inflación del año pasado? ¿El 5 y pico o el 6%, ¿no? Eso quiere decir que los euros, si tú tenías 1.000 euros en tu cuenta corriente el día 1 de enero del 2021, el 1 de enero del 2022, si sigues teniendo 1.000 euros, has perdido un 5% de valor. Puedes comprar un 5% menos de cosas con ese mismo dinero, ¿vale? Entonces, esto es un fenómeno que no solo afecta a las criptomonedas, también afecta a las monedas, a las acciones, a los títulos, a las hipotecas, a todo, ¿no? Hay un componente ahí de valor que es subjetivo, que no somos capaces de controlar, ¿no? ¿Vale? Con Ethereum pues ha pasado prácticamente lo mismo, y si miráramos cualquier criptomoneda veríamos que hay un vaivén ahí de valor difícil de entender, ¿no? Entonces, la primera pregunta que haría es, ¿cómo tengo bitcoins? ¿Vale? ¿Cómo hago para tener bitcoins? Pues no tienes más que crear tu propia pareja de claves, ¿vale? Que es una de las opciones. Me voy a mi ordenador, genero una pareja de claves con el software, consigo que alguien a mi clave pública le envíe bitcoins y ya está. Segundo elemento, puedo usar un software que los llamamos wallet, carteras, para gestionar eso. Tenéis que pensar que una clave de bitcoin es un chorizo de números imposible de memorizar, ¿vale? Entonces necesitas algún sitio donde guardar eso desde el punto de vista informático. Lo puedes hacer en un fichero. Hay incluso gente que te ofrece el grabado de tus claves en metal para que no se pueda estropear, no vaya a ser que se te borre el disco duro y ese tipo de cosas, ¿no? O puedes usar un wallet local. Puedes bajarte el software a tu ordenador y llevarlo ahí. O hay carteras que puedes llevar en un pendrive. Necesitas guardar en algún sitio tu pareja de claves, ¿no? Y la tercera opción es puedes usar a una compañía de servicios que te provea un servicio de cartera online, ¿vale? No es publicidad, no soy accionista de Coinbase, pero yo utilizo Coinbase y MetaMask. ¿Qué sucede? Que yo tengo ahí guardados mis parejas de clave pública-privada, ¿vale? Y confío en ellos para que me las guarden, ¿sí? Cuando yo me conecto al servicio web o a través de la aplicación móvil, yo tengo un acuerdo con el proveedor del wallet para autenticarme y que ellos sepan que yo soy Agustín Cuenca, que es el que tiene derecho de acceso, igual que haces en el home banking, y a partir de ahí puedo operar. Pero estos son los tres mecanismos que puedo hacer. Es muy importante entender que tú no tienes los bitcoins en tu ordenador, ni siquiera en tu proveedor de wallet. Tus bitcoins, o tu cripto, la que sea, está realmente guardado en esa base de datos. Tú tienes la posibilidad de transferir tu cripto a otro usuario, ¿vale? Porque los datos están en esa red descentralizada. Tus bitcoins no están en tu ordenador. Tu derecho de uso de esos bitcoins, tu derecho de poder enviarlos, la capacidad de hacerlo, está guardado en la base de datos centralizada, ¿vale? ¿Cómo obtengo bitcoins? ¿Cómo hago para obtener bitcoins? Bueno, pues de nuevo, tres mecanismos. Uno, comprándolos con otra divisa, ¿vale?
Seguro que alguno va y dice que Bitcoin no es una divisa, pero comprándolos con otro elemento de valor, por decirlo, simplificando. Yo puedo decirle, Javier, tú tienes 2 Bitcoins, te pago 100.000 euros, yo te doy a ti 100.000 euros, tú me das un Bitcoin. ¿Vale? Esto sería la opción básica. Esto es lo que hace la mayoría de la gente cuando se conecta a un proveedor de wallets, como Coinbase, y dice, quiero comprar Ethereum. Pues lo que hace es, él manda euros y recibe el cripto que sea, ¿no? Puedo hacerlo cobrando. Yo le he dicho a Javier, oye Javier, si quieres que dé esta charla otra vez, me tienes que pagar 2 Bitcoins. Y cuando acabe la charla, Javier ha quedado, no es verdad, pero ojalá fuera verdad, en que me iba a transferir de sus infinitos Bitcoins 2 a mí, ¿vale? Lo puedo hacer comprando productos o servicios, puedo comprar un ordenador, puedo comprar una casa. Creo recordar que la primera transacción fue alguien que cambió 8 Bitcoins por una pizza, ¿vale? O sea, hay que pensar, a precio tope pagó 1,8 millones de euros por esa pizza, ¿no? ¿Vale? O sea, que puedo hacerlo comprando o vendiendo servicios. Y la tercera opción es lo mismo que sucedía en la mina del oro. Me puedo ir a la mina, puedo comprar ordenadores, me puedo poner a minar y si contribuyo a la red, en algún momento, alguno de los bloques lo firmaré yo y ganaré bitcoins. ¿Sí? Vale. ¿Cómo se opera en la red? Estoy mirando todo el rato para atrás, perdonadme, tendría que estaros mirando a vosotros. Vale. Pues la otra forma de operar con... la forma de operar con bitcoins es enviando operaciones firmadas con tu clave privada. Si yo le quiero mandar X bitcoins a un usuario, él me tiene que dar su clave pública y yo lo que le digo a la cadena de bloques es, de esta clave pública a esta clave pública mandas 3 bitcoins y esta es mi firma. Y la firma que se produce solo la puede hacer el que tiene la clave privada. ¿Vale? Es muy fácil comprobar que esa firma es auténtica, es muy difícil falsificar esa firma. ¿Vale? Y por lo tanto, cada transacción que yo mando a la cadena de bloques va firmada. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer con Bitcoin? Pues esto cambia cada día, ¿no? Puedes comprar billetes, no sé qué es lo último más estrambótico que hemos oído, ¿no? Hubo un momento en que se podían comprar viajes a SpaceX, ¿no? Con cripto, se podías comprar un Tesla, yo qué sé, ¿vale? Puedes hacer pues, un montón de cosas y ahí es donde está la creatividad de la gente que está empezando a usar bitcoins cada vez, o cripto, cada vez para más cosas, ¿no? Vale. ¿Quiénes son los mineros, ¿no? ¿Y quién está haciendo minería de Bitcoin? Bueno, pues todo el mundo. Básicamente el número de mineros crece, hay momentos determinantes en que el número de mineros cae, cuando pasó lo que comentábamos antes de Azerbaiyán, o cuando China prohibió el minado. Bueno, los estados están intentando poner un cierto control, pero yo soy de la opinión de que por cada minero que cierren crecerán 3, ¿no? ¿Vale? Hay mucha gente que está minando con interés crematístico, pero hay otros muchos que están teniendo copias de la cadena de bloques simplemente para contribuir a que el sistema funcione, ¿no? Entonces no hay uno minando, sino que hay cientos y cientos de minando, ¿no? Este listado es de hace unos días, pues hay, ¿cuántas criptomonedas hay? Pues hay 8.887 en el listado en esta web que es CoinMarketCap, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué hace falta para montar una criptomoneda? Pues no hace falta nada. No hace falta más que elegir una tecnología. Hay varias tecnologías que implementan, varias versiones de la implementación de toda la tecnología que hace falta para esto. Monto la infraestructura, consigo 2 o 3 ordenadores, los conecto a Internet y luego decido si quiero que cualquiera pueda usar mi cripto o no. Es decir, montar una criptomoneda técnicamente es muy fácil. Otra cosa es que un montón de gente quiera tu criptomoneda y entonces contribuye a la red, ¿vale? Es difícil, muy difícil conseguir que una criptomoneda tenga sentido. De estas casi 9.000 monedas que hay aquí, probablemente dentro de un año el 80 o el 90% hayan desaparecido y quede solamente un 10%. Pero técnicamente es súper fácil de hacer la creación de una criptomoneda, ¿vale? Bueno, hasta aquí la explicación básica de lo que tiene que ver con blockchain y cripto. Pero ¿qué pasa si nos salimos de la pecera de lo que es una base de datos más o menos potente de transacciones y damos un paso más allá, ¿no? Y somos capaces, ¿qué pasaría si además de una base de datos distribuida, yo puedo tener un ordenador distribuido?
un ordenador no controlado por nadie, un ordenador que nadie puede apagar, que nadie puede impedir que las cosas se ejecuten. Igual que nadie puede borrar un dato en la blockchain, ¿qué pasaría si yo tengo un sistema que me permite tener un ordenador, ¿vale?, que no se puede parar, ¿vale? Si puedo asociar a toda esta base de datos programas que se ejecutan y que nadie puede parar, ¿vale? Bueno, pues eso es Ethereum, o uno de los que hay, en mi opinión, y de nuevo Javier luego en las preguntas seguro que me mete caña, en mi opinión, uno de las criptos que tiene más sentido, y esto es solo, no es una, ¿cómo se dice? Lo de no es una recomendación de compra, ¿vale? Es solo una opinión. Ethereum es una plataforma que hace todo eso, ¿no?, que diseña este hombre, Vitalik Buterin, en el año, creo que es 2015, y que lo que hace es, a todos los elementos que teníamos en el mundo de Bitcoin, en el mundo original de blockchain, le añade un lenguaje de programación. En este caso, un lenguaje de programación que se llama Solidity, ¿vale?, que es un lenguaje de programación para los informáticos pues razonablemente parecido a JavaScript, más o menos, ¿no? Más o menos solo, ¿vale?, como nivel de introducción. Entonces, ¿qué es lo que cambia en Ethereum? Tengo una base de datos similar a la de blockchain, tengo un token, que es la criptomoneda que se llama Ethereum, ¿vale?, y tengo un lenguaje de programación. Pero además, el hecho de hacer un ordenador que no se ejecuta nunca, perdona, que no se para nunca, ¿cuántas veces os ha pesado que el ordenador se queda con la bolita esa del tiempo ahí dando vueltas porque se ha quedado colgado? Claro, si tenemos un ordenador que está distribuido y que nadie puede apagar, necesitamos resolver lo que se llama técnicamente el problema de la parada. ¿Qué hacemos si un ordenador está continuamente ejecutando un software que no se acaba nunca porque tiene un bug o hay cualquier problema, ¿no? Bueno, pues para resolver el problema de la parada es donde Ethereum desarrolla la idea del gas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que yo mando un trozo de código a ejecutarse en ese ordenador que nadie controla, le asigno un gas. Pensad en un coche, ¿no?, que le meto 1 litro de gasolina. ¿Cuántos kilómetros puede andar el coche? Pues como máximo lo que tarde 1 litro. No puedo andar más de 1 litro. De forma que si el coche se pone a dar vueltas a la rotonda, sin salir, como mucho va a estar dando vueltas hasta que se le acabe el gas. Pues en el caso de Ethereum es lo mismo. Cada vez que yo mando una transacción con un trozo de código a ejecutar, le tengo que asignar un presupuesto. Y ese presupuesto lo hago en gas, que en realidad es pagar a los mineros por la ejecución. Yo digo, este trozo de software yo pago hasta 100 unidades de gas o 50 o las que sean, ¿vale? Y eso está hecho porque el software no se puede parar, ¿vale? El software puede que tenga errores y necesita un mecanismo que asegure que el ordenador no se queda toda la vida ejecutando ese trozo de software, ¿vale? Perdón. Vale, entonces, antes, para montar un token, con lo que yo os había contado, lo que necesito es montar una infraestructura y una tecnología. Pero si ahora resulta que yo ese proceso de generación de un token lo puedo hacer solo con software, ¿vale?, de repente solo necesito software, Solidity o otros, para ser capaz de hacer un token. Ya no tengo que hacer la inversión en montar la infraestructura, convencer a un montón de personas para que pongan sus ordenadores a colaborar con los míos. Lo puedo hacer sobre redes que tienen el mecanismo de generación en base a software. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente hacer un token es muy barato. Cualquiera puede hacer un token, es súper fácil hacer un token. Javier me preguntaba por qué me interesa este mundo, porque creo que cualquiera va a ser capaz de generar un token. Y veremos tokens de todos los colores y clases, ¿sí? De esas 9.000 criptomonedas hay otro montón de tokens que están apareciendo y no digamos nada cuando hablamos de los NFTs, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay un montón de gente inventándose tokens, inventándose aplicaciones, ¿vale?, y con un montón de dinero alrededor de esto. En este momento hay varios billones de... No quiero exagerar, pero creo que estábamos ya cerca de los billones de toda la capitalización de todas las criptomonedas, ¿vale? Enormes cantidades de dinero se han volcado aquí, ¿vale?, y enormes cantidades de talento. Hay un montón de informáticos que entienden todo esto, que están inventando y diseñando productos nuevos, ¿vale?
¿Cuáles son las ventajas de un token? ¿Vale? Pues lo primero que hay que entender es que el token digitaliza el valor. Hasta ahora, la tecnología había digitalizado la información. Aquí tenemos algo que digitaliza el valor y luego veremos por qué eso es relevante y lo explicaré un poco mejor. ¿Vale? Un token me permite digitalizar el valor. En segundo lugar, le va a dar liquidez a ese valor. Cuando un producto es líquido, en el sentido de que tengo un mercado donde lo puedo comprar y vender, las cosas ganan valor. Yo prefiero tener algo que es fácil vender que tener algo que es difícil vender. Y cuando yo tengo algo que tiene valor y lo llevo a la blockchain, de repente el mercado de la gente que me lo puede cambiar o que me lo puede comprar crece. Es muy difícil para mí venderle a alguien algo que está a alguien que está lejos, una cosa que tenga valor, por ejemplo, un trozo de mi casa, pero si lo tengo en blockchain, entonces de repente el mercado al que le puedo vender crece y por lo tanto ese activo, ese valor, aumenta. ¿Vale? Vale. Esto sería lo que tiene que ver con los tokens. Hay otro elemento importante a entender a la hora de hablar de blockchain y es el tema de las DAOs. ¿Vale? ¿Qué es una DAO? ¿Vale? Perdona, tengo una rata, no es distributed, es descentralizada, organizaciones autónomas descentralizadas. Esto se me ha colado aquí, perdonad. Es Decentralized Autonomous Organizations. ¿Qué quiere decir que es esto? Pues una DAO es una organización que está dirigida por reglas que en realidad son programas, que se ejecutan automáticamente y que al estar distribuidas sobre la red, nadie tiene intervención sobre las reglas. Y por primera vez tengo contratos que son inequívocos, ¿vale? Que no depende de una autoridad tercera. Cuando yo hago un contrato de compraventa, ¿vale? La ejecución de ese contrato, en último caso, puede ser deshecha por un juez, porque vivimos en un sistema centralizado. En un sistema descentralizado, una vez que el contrato está aprobado y firmado por las partes, se ejecuta sí o sí. Esta es una de las razones de que, por ejemplo, si yo hago una transferencia por error o alguien me hackea la cuenta y hace la transferencia por error, en último caso yo puedo ir a la policía y puedo ir al banco y se le puede dar marcha atrás a la transacción. Si yo hago una transacción en blockchain, o al tío al que le he mandado el dinero está de acuerdo en devolvérmelo o he perdido el dinero. ¿Vale? No tiene marcha atrás. Entonces, pensar, por ejemplo, en que podríamos hacer cosas como yo quiero hacer un proyecto con Javier y acordamos que cuando el cliente nos mande 5 bitcoins, 3 son para Javier y 2 son para mí. ¿Qué hacemos? Programamos un contrato en Solidity al que le asignamos dónde va a ir el dinero y un disparador que diga cuando el cliente mande el dinero a esta dirección, el dinero se reparte 60-40. Y eso va a pasar te pongas como te pongas. No hay manera de darle marcha atrás, ¿vale? Y eso es lo que está permitiendo que empiecen a aparecer organizaciones descentralizadas autónomas, que tiene que ver, por ejemplo, con procesos de decisión. Podemos organizar votaciones de manera distribuida, podemos organizar votaciones en función del valor de cada uno, ¿vale? Algunos dicen que en democracia deberíamos votar en función del dinero que tienes. Pues eso hoy sería súper fácil de hacer con una DAO. O en una empresa, decidir hacia dónde vas. Imaginar a todos los accionistas de una empresa, podríamos fijar un conjunto de reglas que ya no dependen de la voluntad individual, sino que se van a ejecutar sí o sí en función de lo que sucede. ¿Y entonces qué ha sucedido? Pues que hay un montón de DAOs y está creciendo cada vez más el número de DAOs. Obviamente, alrededor de todo esto hay un montón de especulación, ¿vale? De gente que compra bitcoins porque piensa que van a valer más y entonces está comprando y vendiendo. Y como el valor es muy inestable en términos de monedas fiat, ¿no? En términos de euros o dólares, pues hay mucha especulación alrededor de esto y alrededor de todo lo que tiene que ver con los tokens y las DAOs, ¿vale? Desde el año pasado se han puesto de moda unos tokens especiales que se llaman los NFTs, ¿vale? Que es recordar que un token no es más que un apunte contable, un NFT no es más que una clave firmada que está guardada en la base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo tokenizar? Cualquier activo. Puedo cualquier cosa que tiene valor y la puedo convertir en un token, ¿vale? Yo puedo coger una casa y dividirla en tokens y cada token es único, ¿vale? O puedo hacerlo con cualquier archivo digital.
Uno de los problemas, por ejemplo, que ha tenido la industria, por ejemplo, de la música y los contenidos con el mundo digital, es que la primera copia digital del primer disco de Madonna es indistinguible una vez que hago una copia. Una vez que tengo un archivo digital y lo copio, la copia y el original son indistinguibles, ¿vale? Y por eso, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo copiar esa canción miles de veces, ¿vale?, sin que haya ningún problema. Como tengo una base de datos donde tengo guardado el NFT y solo uno puede estar asociado con este determinado NFT, de repente yo empiezo a tener activos digitales que son únicos, ¿vale? Podríamos discutir si lo que es único es el archivo o la firma, pero en realidad es que es único. Y por eso están apareciendo un montón de proyectos asociados con esto, donde puedo convertir un cuadro, una foto, un vídeo o lo que sea y llamarlo un NFT. Yo creo que de los proyectos más famosos es el de la NBA, ¿no?, que ha construido NFTs de algunos de los vídeos o de las fotografías que tienen, ¿no? Si alguno habéis coleccionado cromos, pues es como hacer los cromos y de repente, pues yo qué sé, el cromo de Guardiola valía más que el cuadro del cromo de Xavi, porque resulta que había muchos menos y entonces cambiabas un cromo por 40. Pues lo mismo sucede con los NFTs, que tú puedes de repente empezar a tener archivos digitales que son únicos, ¿vale? Que además tienen una ventaja adicional, y es que ese NFT puede tener asociados comportamientos. ¿Qué quiere decir? Yo soy un artista, construyo un archivo digital y creo un NFT. Y ese NFT se lo vendo a Vivi. Pero le digo, oye Vivi, si tú vendes este NFT, de lo que tú vendas, yo como artista me llevo un 10%. Y de repente empiezan a aparecer oportunidades de negocio nuevas. Yo me puedo hacer con la propiedad de un trozo de película, me quedo con la escena de Hitchcock, el autor de los derechos, digamos el propietario de los derechos, me vende los derechos sobre la película, yo creo un NFT y el propietario de los derechos me dice, pero si lo vendes, Agustín, me llevo un 10%. ¿Qué sucede? Que están apareciendo nuevos modelos de negocio para los productores de contenidos. Los productores de contenidos, de cuadros, de vídeos, de fotos, de ropa, de lo que sea, ¿vale?, lo que de repente pueden hacer es una manera de construir negocios nuevos con su trabajo. Cuando un pintor pintaba un cuadro y luego ese cuadro se lo vendía a un marchante, cobraba la primera vez, pero no la segunda. Aquí el autor puede cobrar con el comportamiento que él decida, en base a un contrato inteligente que está programado en un lenguaje de programación, cuya ejecución no depende de la voluntad de nadie, sino que se ejecuta sí o sí, empiezan a aparecer nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué puedo tokenizar? Bueno, pues aquí entramos dentro del mundo del folclore y el hype, ¿no? Pues desde el primer tweet, ¿vale? ¿Por qué alguien pagó 2,9 millones de dólares por un tweet? No lo sé. Pensadlo de alguna forma. ¿Por qué paga alguien 3.000 millones de dólares por un Van Gogh? Pues porque es único. Porque yo, desde luego, me das un Van Gogh falsificado y soy incapaz de distinguirlo del original, ¿vale? Entonces, los seres humanos tenemos ahí una cierta necesidad o voluntad de comprar cosas distintas, ¿no? O los 10 NFTs más caros, ¿no? Pues hay uno que vi yo ahí de 90 millones de dólares. Alguien pagó 90 millones de dólares por un determinado NFT. ¿Por qué? Pues él sabrá. Hay un montón de cosas que yo no soy capaz de entender, pero la realidad es que está pasando, ¿no? Y esto es un elemento de nuevos modelos de negocio, ¿no? Este es un proyecto que se llama Record Shop, que está haciendo NFTs de sesiones de DJ, de música de discoteca, de música de baile, y están dando viabilidad a muchos músicos que no tenían otra forma de ganar dinero. Ahora un músico puede coger una sesión, obviamente los músicos más potentes no necesitan esto, pero hay músicos que tienen igual 5 o 10.000 seguidores, pues pueden coger una sesión, convertirlas en NFTs, asociarlo en un NFT y vender ese token. Y los fans de esos músicos pues compran esos NFTs y los compran y los venden. Incluso aparece cosas como las colecciones de tokens. ¿Os acordáis cuando comprábamos sobre sorpresa, ¿no?, que venían 5 cromos dentro y no sabías cuáles eran? Pues esto es igual. Aparecen cosas como yo me puedo comprar 5 sobres que tienen dentro 5 NFTs que no sé cuáles son, ¿vale? Pero a lo mejor mi sobre gana valor, porque los sobres del 1 de enero son los que se han puesto de moda, ¿vale? Entonces, bueno, lo relevante para mí es que aparecen nuevos modelos de negocio, ¿no? Como resumen, y Javier me preguntaba por qué me parece que esto es relevante. Primero, porque
la tecnología que hay debajo convierte todo el mundo de blockchain en exponencial. Exponencial quiere decir que crece a velocidades que no somos capaces de entender. Y tenemos historia de no entender los procesos exponenciales. Y estamos viviendo todavía el efecto o el drama, ¿no?, de hace dos años fue, ¿no?, el COVID, ¿vale?, donde todo el mundo se vio sorprendido por la exponencialidad del COVID. Decíamos, va, un enfermo, va, 2 enfermos, va, 4 enfermos, no importa, 8, 16, 32, ¡brr! Ayer había 9 millones de enfermos, hemos tenido COVID en algún momento solo en España, ¿no? Entonces, primero es un proceso exponencial y lo que quiere decir es que no somos capaces de entender, nuestro cerebro no está diseñado para entender los procesos exponenciales, ¿vale? Segundo, tiene un componente de anonimato, ¿vale? Pero es importante entender que el anonimato en blockchain es posible, pero no siempre está garantizado. Y sobre todo no está garantizado cuando utilizas un proveedor del wallet que te va a pedir esos datos. Cuando yo he ido a Coinbase a abrirme una cuenta, me han pedido un montón de datos. Y con esos datos, ¿vale?, ellos saben quién soy. Por lo tanto, ellos saben que mi clave pública está asociada a mí. Y ellos tienen obligación fiscal, obligación legal, de comunicarlo a las autoridades, en caso de que eso sea así, ¿no? Probablemente con la firma de un juez y un montón de cosas. Pero no es anónimo del todo, ¿vale? Entonces, ¿es el anonimato posible en blockchain? Sí. ¿Está garantizado? No, hay que tener un cierto cuidado. Blockchain es libre, y libre, como el software libre, no quiere decir gratis. Quiere decir que es libre, que la tecnología es libre, que la tecnología se rige por los destinos de los usuarios y la comunidad y que por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta, que es algo que no tiene nadie control sobre ello. Seguro que luego Javi me da caña con el nivel de descentralización de las cosas, pero básicamente es descentralizado y por lo tanto libre. Es barato. Blockchain funciona porque es una tecnología barata. A pesar del desperdicio de energía, yo no conozco ningún mecanismo mejor para montar una base de datos descentralizada. Y por lo tanto, desde ese punto de vista es barato. Y además no es solo barato la tecnología para hacer esto, sino que es barato cuánto me cuesta a mí operar o construir nuevos tokens o lanzar ideas de negocio. Y eso va a tener un efecto enorme en la popularización, ¿no? Es líquido, ¿vale? Cuando yo un activo lo tengo ya en blockchain, ese activo, digital o físico, lo puedo intercambiar con mucha más facilidad, ¿vale? Entonces yo puedo crear una criptomoneda y me permite intercambiarla con mucha facilidad con todo el mundo, ¿no? Como soy un poco mayor, ya viví en su momento el nacimiento de la web, ¿vale? Cuando nació la web en el año 93, ninguna de las tecnologías que usábamos en la web del año 93 era nueva, era radicalmente innovadora, ¿vale? Existían los enlaces, existía una cosa que no se llamaba HTML, que se llamaba SGML, se podía hacer contenido multimedia, todo eso existía, pero al ponerlo todo junto cambia el paradigma. En la primera web, mucha gente dice que lo importante fue que cualquiera podía acceder al contenido. En mi opinión no es así. En mi opinión, la primera web digitaliza la información. Tú tienes cualquier contenido, lo he hecho digital y por lo tanto lo puedo copiar, replicar y enviar, ¿vale? Y lo que cambió realmente es que cualquiera podría publicar. Hoy en día, publicar una página web cuesta 0. Cualquiera desde su casa puede montar un periódico, puede montar un blog, puede montar una tienda online, puede montar un montón de cosas y lo relevante es que es muy barato hacerlo. Y como es muy barato, tenemos miles, por no decir millones, de páginas web en funcionamiento. No sé cuántas páginas web se crean cada día, pero seguro que son varios miles, ¿no? ¿Cuál era la proposición de valor, ¿no? El Unique Selling Proposition de Internet? Pues la conexión. Gracias a Internet, cualquiera podía conectarse con cualquiera y el contenido que yo publicaba de repente estaba accesible por todo el mundo. Si miramos el mundo de blockchain, lo primero que cambia es que lo que digitalizo no es la información, es el valor. Cualquier cosa ahora que tenga valor, tengo una forma de llevarlo a lo digital. ¿Por qué no podía antes? Porque la información se podía copiar. Y una cosa tiene valor en tanto en cuanto que es escasa. Si una cosa la puedo copiar de manera infinita, pierde valor. Básica ley de la oferta y la demanda,
¿vale? Si hay mucha oferta de contenido digital y yo puedo coger una canción y la puedo copiar, pues pierde valor. Es lo que le ha pasado a los CDs. ¿Por qué ya no se venden CDs? Porque pierden valor por el hecho que los puedo copiar con mucha facilidad, ¿vale? Vale, pues lo que digitalizamos es el valor. Por primera vez tenemos una forma de tener valor digitalizado, descentralizado, donde nadie tiene el control. Y esto es lo que se digitaliza. ¿Cuál es la clave del éxito? Que generar un token es muy barato. Y en mi opinión, por lo tanto, vamos a tener miles de equipos y personas generando proyectos alrededor de blockchain, donde van a poder hacer miles de tipos de proyectos. Pues veíamos antes 9.000 criptomonedas, no sé cuántos proyectos de cripto habrá en el mundo, pero seguramente cientos de miles de personas montando proyectos, haciendo iniciativas. Hemos visto el surgir en los últimos 18 meses del mundo de las finanzas descentralizadas, están apareciendo tokens nuevos. En fin, tenemos un montón de cosas que están apareciendo. ¿Por qué? Porque es barato. Es verdad que es también porque hay una enorme oportunidad de ganar dinero, pero si para acceder a esa oportunidad de ganar dinero el coste fuera varios millones de euros, el número de proyectos sería muy pequeño y no pasaría lo que pasó en Internet, que es que de los miles de proyectos que surgieron, de repente aparecen algunos que hoy son compañías medio conocidas, como Google o como Amazon o como otras tantas, ¿no? Compañías que nacen porque hay mucha gente haciendo pruebas, ¿vale? ¿Cuál es la proposición de valor de blockchain? No es la conectividad, que ya la tenemos, es la liquidez. La promesa es que si tú digitalizas tu valor, va a ser líquido y por lo tanto tiene más valor, va a ser más fácil que lo intercambies, ¿vale? Y hasta aquí llego yo, o sea que... Genial. Pues muchas gracias y gracias a ti, súper interesante. Y bueno, no sé si has comentado el tema de descentralización y comentaban mucho lo de que yo soy más pro Bitcoin, tú más pro Ethereum. La descentralización al final es algo progresivo, ¿no? Ahora, ¿en qué nivel de descentralización estamos? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Y cómo de importante es eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay redes con un carácter más descentralizado que otras. Yo no voy a discutir contigo que Bitcoin es más descentralizado que Ethereum, ¿vale? La pregunta es si Ethereum es suficientemente descentralizado. Yo creo que sí, que es suficientemente descentralizado y que según vayamos ganando tamaño, pues va a ser más descentralizado todavía. Yo creo que hoy es muy difícil hacerse con el control de Ethereum. Muy, muy complicado. Ni siquiera los fundadores del proyecto yo creo que serían capaces de hacer trampas en la red, ¿vale? Es verdad que nos pasa en la economía de hoy, ¿no? El que tiene mucho poder y mucho dinero, pues tiene más capacidad de influencia. Seguro que los fundadores de Ethereum tienen más capacidad de influencia en el precio que yo. Si ellos sacan a la venta todos los Ethers que tienen, pues tienen más influencia que yo. Pero yo creo que estamos en un nivel de descentralización suficiente para empezar. Hemos llegado a un punto que, en mi opinión, es un tipping point, un punto de estos de corte, donde ya no tiene marcha atrás. Creo que en este momento intentar centralizar o controlar el mundo cripto, a mí me parece que es imposible. Lo hemos visto con el tema de China, lo acabamos de ver con el Kazajstán, ¿no? Kazajstán. ¿Vale? Entonces, lo hemos visto ahí. Hemos visto iniciativas legales para intentar ponerle coto. En España acaban de sacar una nueva normativa sobre el tema de cripto. Yo creo que los estados van a pelear sobre esto, ¿no? Cuando nace todo el tema cripto, en el fondo hay un cierto espíritu hacker ahí de hackear el sistema, ¿no? No sé si lo habéis pensado alguna vez, ¿por qué las monedas llevan la cara, generalmente llevan la cara de los reyes, ¿no? Aquí en España sigue llevándolo, porque el poder de imprimir moneda es un poder enorme y solo el rey era el único que estaba autorizado a imprimir monedas en su momento, por eso llevaban su foto. Y si tú imprimías monedas con la foto del rey, pues tenías un serio problema, vamos, te pasaban por la horca. Bueno, como aquí, ¿no? Si aquí cualquiera de nosotros imprime euros falsos, pues es un delito muy serio, ¿no? Entonces, creo que en el objetivo de los fundadores o los creadores de todo esto estaba la descentralización y, en mi opinión, esto es imparable. Es una discusión también muy relevante a tener. ¿Hasta qué punto los estados van a ser capaces de controlar esto? No. Yo voto porque no. Ya lo vivimos con la música y el copyright y perdieron la batalla, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado es que el mercado ha sabido adaptarse y ya muy poca gente vive de la venta de discos, viven del streaming, de otros modelos de negocio alternativos. Y yo creo que aquí
va a pasar igual. Entonces, no estamos todos descentralizados, que ni a ti ni a mí nos gustaría, pero yo creo que es suficiente. Fenomenal. Bueno, ¿el público quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda que os haya quedado? Son muchos términos, muchos conceptos. Hola. Hola. Gracias por las explicaciones. A mí no me ha quedado claro quién decide al final el precio del Bitcoin a euros, por ejemplo, y el precio entre Bitcoin, Ethereum y euros o dólares, o vale. cómo la comunidad decide eso. ¿Cuánto vale tu jersey? ¿Me lo das por €1? ¿Lo que vale o lo que pagué? No. ¿Por cuánto me das tu jersey? ¿€1? No. ¿2? No. ¿5? No. ¿50? Vale. Ahí tienes cómo se decide el precio del Bitcoin. Vale, Depende pero de lo ¿cómo que se alguien llega? quiera pagar. Pero ¿y cómo se llega a ese consenso en la red? O sea, Bueno, hay mercados, igual que sucede en el mercado de las acciones. Hay plataformas que son mercados donde hay gente que quiere comprar y quiere vender. Y esos mercados los ponen en contacto. Y hay un paso más adelante, que ahora ya tenemos mercados descentralizados, donde ni siquiera tiene que haber alguien organizando el mercado, sino que se ha montado sobre la red. Entonces, ¿cómo se decide el precio? Por la ley de la oferta y la demanda. Tú me dices, te cambio ese jersey por 2 bitcoins. Pues si a ti te parece bien y a mí también, ahí tienes el precio del Bitcoin. Un Bitcoin vale 2 jerseys. Hay que entender que decir que un Bitcoin vale 30.000 euros es lo mismo que decir que un Bitcoin vale 2 jerseys. Depende de lo que valga tu jersey. Entonces, ¿por qué tu jersey vale 50 euros? Pues porque tú has dicho que quieres 50. Si hiciéramos 15 grados bajo cero, ¿me lo venderías por 50? Igual no. Claro, pero esta conversación que acabamos de tener entiendo que se tiene entre todos los que están ahí o... Entre todos los que están ahí, tú mandas una orden a un mercado diciendo, oye, yo estoy dispuesto a pagar 5 euros por un Bitcoin. Si alguien te quiere mandar sus Bitcoins, tú le mandas los euros, él te manda los Bitcoins. Claro, pero imagínate que la discusión dura días y años. Entonces... Bueno, no hay tanto, esto es un problema de organización de mercados. Es lo mismo que en la bolsa. ¿Cómo se fija el precio de las acciones en bolsa? Pues en un mercado. Hay gente que quiere comprar, quiere vender y hay alguien que se encarga de, tú quieres comprar a 5 euros, tú quieres vender a 5 euros, pues os pongo de acuerdo. Es como una puja. Tú dices, yo estoy dispuesto a vender mi jersey por 50 euros si alguien está dispuesto a pagártelo. Eso es... Claro, pero yo lo que entiendo es que en una puja está centralizada de alguna manera y en algún momento llegará alguien y dirá hasta aquí, y como esto no está descentralizado, pues debate abierto, venga. ¿Debate venga. abierto? Sí, sí. Así es. De hecho, pues uno de los problemas es algunas criptos que no tienen liquidez. Que tú has comprado, yo qué sé, Agustín Coins y los quiero vender y no hay mercado porque no hay órdenes suficientes. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un mercado y entonces hoy hay plataformas de mercados descentralizados. ¿Vale? ¿Por ahí arriba? ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Sí. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, primero que muy buena la charla. Y Gracias. ¿qué piensas respecto al anonimato que has dicho? La primera pregunta es que si te parece bien que haya anonimato completo y nada de censura, porque eso también puede permitir que ciberdelincuencia, subir el contenido que te dé la gana. Y luego una pregunta ya más al aire, pero más para nosotros es, como emprendedor, ¿cuál te parece la mejor forma o las mejores formas de aprovechar para emprender la blockchain y los NFTs? Muchas gracias. Vale, la primera pregunta es una pregunta complicada. ¿Tú estarías dispuesto a tener que informar al Estado y a la policía cada vez que sales de casa? No. Eso aumentaría la seguridad. Ya. Entonces, si a mí me preguntas, yo voto por el anonimato a pesar de que tiene precio. Yo voto por no decir a qué hora salgo y entro de mi casa y eso tiene un precio, que es que hay gente que sale de su casa a matar y a robar y no podemos evitarlo. Entonces, creo que en el debate entre seguridad y libertad yo siempre he estado por el lado de la libertad. Pero esto es un tema personal, ¿eh? No es un tema, no es una opinión esto es una opinión, no tiene ningún criterio, ¿no? Y en la segunda pregunta, que es la de cómo haría para emprender, bueno, esto va de primero de emprendimiento. Primero, si lo supiera no te lo diría, lo estaría haciendo, ¿vale? Y segundo, mi mensaje es pruébalo. Prueba un proyecto, empieza con cualquier cosa, equivócate mucho. Empieza de cualquier manera. Si no has hecho nunca nada en cripto, pues yo te diría, gástate 50 euros en comprar algo de cripto de la moneda que te apetezca para ir aprendiendo y luego empieza a leer, ¿sabes?
síguenos en Singular, estamos hablando de esto y montando proyectos, ahora os contaremos uno, ¿no? Pero ponte a aprender, ¿sabes? Estudia, ponte a leer, sigue pues, a Javier que habla, tienes en Futurizable, Javier tiene tesisbitcoin.com, ¿vale? Donde habla muchas de estas cosas, ponte a estudiar y las oportunidades las vas a ver, pero el mensaje es, no lo pienses, hazlo. Muchas gracias. Sí. En ese sentido, comentabas específicamente el tema de los NFTs, que es lo que está de moda, igual que hace unos años eran las ICOs o la tokenización. Habla Agustín de las DAO. Al final lo que se está abriendo es un mundo como en Internet en los 90. Entonces, quizás lo último, pues tiene está más de moda, pero también hay muchas cosas todavía por resolver a nivel de usabilidad, a nivel de acceso a todo este mundo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo a nivel de divulgación y formación y es un poco lo que queremos buscar, pero desde luego hace falta gente vosotros que emprenda y que lleve esto al gran público, ¿no? Sí. La gente, los artistas, por ejemplo, están haciendo una gran labor porque ellos sí que tienen la capacidad de ponerse en la mente de la gente y ofrecer cosas que le gustan y entonces ahí los NFT están triunfando. Otros sectores donde están triunfando son los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Donde todo lo que ha comentado de los cromos y la NBA, todo esto, pues también tiene bastante sentido, ¿no? Entonces, el mundo del metaverso tiene que ver también un poco con esto, ¿no? Entonces, yo te diría, coge cualquier cosa y ponte a aprender, que a la primera te va a salir mal fijo el proyecto, pero a base de intentarlo acabarás encontrando el hueco, ¿no? Yo estoy con Javier, creo que la parte de usabilidad y popularización hay mucho que hacer en esto, ¿no? Sois muy jóvenes, pero una de las compañías bomba en la Internet se llamaba Netscape, que lo que hizo fue hacer un browser fácil de instalar para navegar y solo con eso montaron, bueno, pues una empresa que fue bastante bien, ¿no? Y la acabaron vendiendo, creo, América Online o algo así. O sea, en la parte de uso hay mucho que hacer, mucho que hacer en la parte de hacerlo fácil a la gente, ¿no? O sea, conseguir que mi madre pueda entender la criptomoneda y pueda comprar una criptomoneda y pueda comprarse unos zapatos usando criptomoneda, hoy todavía es complicado, o sea, no es fácil tener una cuenta, ¿no? No es, pero hay mucho trabajo que hacer y yo creo que ahí queda mucho por hacer. Y luego, insisto, prueba tú. Si yo tuviera una idea, te juro que no te la contaba. Muy bien, bueno, vamos a ir terminando y solo comentar que desde Singular estamos haciendo un esfuerzo a nivel de divulgación y también de compartir este conocimiento, especialmente en el ámbito del aprendizaje, ¿no? Hay mucho que aprender a ese respecto. Estamos en Singular Team Labs empezando a desarrollar el Crypto Lab. Un poco qué planes tenemos a ese respecto, cómo lo vamos a... Pues tenemos dos proyectos, ¿no? El primero es montar un día divulgativo, ¿vale? En Team Labs pensamos que aprender se aprende haciendo y entonces lo que queremos montar es un taller que durará un día donde le explicaremos a la gente todo este mundo y donde en ese taller la gente aprenderá pues, a abrirse una cuenta en un wallet, entender su clave pública, cómo comprar una moneda y hacer una serie de experimentos, ¿no? Trabajaremos con una serie de experimentos, pero en real, trabajando con la gente cara a cara para que la gente se vaya de aquí habiendo entendido y pudiendo decir ya tengo una criptomoneda, ¿no? O un token, o bueno, en eso estamos, ¿no? Queremos hacerlo muy orientado al entorno de divulgación, ¿vale? Entonces, queremos hacerlo un sábado, estará pensado para, si quieres, en febrero, ¿no? Para venir con tu familia si quieres, o venirte con unos amigos, pensado para gente que no es experta, ¿no? Que lo que queremos hacer es que sea un proceso de divulgación donde la gente romper esa barrera de entrada. Y por otro lado, estamos preparando un bootcamp donde lo que queremos que la gente se vaya no con eso, sino con un proyecto montado en blockchain, donde queremos unir a desarrolladores que quieren aprender Solidity y las tecnologías asociadas con gente de negocio que tiene una idea de un proyecto que quiere hacer y no sabe cómo acabar de aterrizarlo. Pues lo que queremos hacer es juntar a esos dos colectivos para, durante unas semanas para hacer ese proyecto, de forma que la gente cuando acabe el programa de aprendizaje se habrá ido con un proyecto hecho, con un proyecto de NFTs o de criptomoneda o de tokens o de digitalización, cada uno elegirá el suyo, ¿no? Pero eso es un poco lo que estamos haciendo, siempre en la línea de aprender haciendo. Desde luego. Bueno, pues os invitamos a seguirnos a través de Singular Team Labs y también de nuestros canales sociales y demás, porque os iremos informando de todas estas actividades. Así que terminamos ya con el taller. Muchísimas gracias
Agustín, Gracias, Javier. principalmente, Espero que haya sido, y a todos los que os nos haya habéis gustado. seguido. Gracias. Gracias.